Tenemos una sociedad muy consumista, muy orientada al consumo, por encima de sus propias capacidades y que acaba generando pues una cultura de deuda que igual no puede afrontar. ¿Esto a ti no te preocupa? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana estoy con David Backstrom, fundador de Secura. Secura es una fintech que permite a los comercios ofrecer servicios de pago flexible, como él dice, o pago aplazado. Lo que nació es dejar a la gente pagar después de haber recibido la compra en casa. Esta era la esencia de Klarna, es la esencia de la economía nórdica desde hace muchos años. Dos cosas interesantes del caso de Secura. Una, lo han hecho en un mercado súper competitivo sin levantar pasta de Venture Capital. Y dos, incluso a día de hoy, año 9 y 300 personas en la empresa no tienen equipo de management. ¿Se puede ganar a la banca en el cálculo y la valoración del riesgo? Bernard, es el truco. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que es el truco? El truco no es ganar, es donde pones el foco. Y el podcast de esta semana nos lo trae Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que ayuda a automatizar toda la burocracia de las empresas. Y particularmente en el core de las empresas está la nómina. Desde Factorial llevamos meses automatizando procesos de nómina y os voy a pasar con Alex Zaballos, que os va a explicar cómo funcionan estos procesos. Efectivamente, lo que hacemos es entender todos los inputs que aparecen en el proceso de nómina. Horas extras, gastos, variables, altas, terminaciones, modificaciones de contrato, datos personales y mucho más. ¿Qué logramos con esto? Recopilar y automatizar esta información para que le llegue a tu asesoría en tiempo y en forma. Ya calculada la nómina, te ayudamos a interpretar el resultado que te manda la asesoría para que te asegures que coincide con tu base de datos en Factorial. Y es que además le proporcionamos a los managers y a tu equipo de finanzas la información de costes. Para nosotros es clave medir siempre la tasa de satisfacción de nuestros clientes. Y estamos muy orgullosos de decir que el 100% de los clientes que han recibido nuestro asesoramiento han implantado este proceso en su gestión de nóminas diaria. Contacta con nosotros en este link, estaremos encantadísimos de ayudarte. Gracias, Alex. Gracias también a todos vosotros que nos escucháis y compartís el podcast en las redes y con vuestros amigos. Si todavía no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal de YouTube. Y sin más, os dejo con David Backstrom y el caso de Secura. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Yo estoy con David Backstrom. ¿Qué tal, David? Muy bien, gracias por la invitación. A ti por venir. David, tú y yo nos conocimos en una boda. Uh-huh. De hecho, estaba sentado a mi lado y a mí me tocaba hablar en esta boda. Así no sé si te acuerdas, sí, pero yo tenía un papelito, un discurso que estaba recitando. Pues digo, me voy a tener que, salir y hablar. Sí, claro. Y tú me estabas poniendo nervioso que no te imaginas. Pero me dices, oye, te veo poco preparado, ¿eh? Me ibas diciendo. Es que no le Y yo diciendo, ¿quién es este cabrón? Luego me dijeron, no, es el fundador de Secura y tal. Me contaste, ¿no? Pero fue una experiencia divertida. Y oye, explícanos, Secura es tu cuarto negocio. Uh-huh. Y es un negocio que ha crecido y que además no has levantado muchas rondas, no ha sido muy... Uh-huh. No ha salido mucho en prensa, uh-huh. Pero ha ido creciendo de forma significativa. Explíquenos qué es Secura. Bueno, es que nació esto, sinceramente, porque vimos que en el norte de Europa, cuando el boom de los comercios electrónicos, en el norte de Europa los mercados iban madurando más rápido que aquí. Y una de las razones es porque allí permitían a la gente de pagar después del envío. Entonces, porque si tú miras el comercio de siempre, en los últimos miles de años, es que si tú ibas a comprar algo, entras en una tienda, coges una prenda, vas a la caja, intercambias la prenda por el dinero que tienes y sales. En el comercio electrónico intentan hacerlo al revés. Págame de antemano de un producto que no he tocado a un proveedor que no ni quiere una atención de cliente porque es caro. Entonces, frena mucho el ratio de conversión. Y entonces vimos, hostia, en España, realmente podría ayudar mucho a los comercios y a la gente a lanzarse para comprar más cosas online, ¿no? Si dejamos a la gente comprar primero y pagar después. Es decir, separar la forma placentera de comprar con lo doloroso de pagar. Entonces, que llega el envío a casa y luego pago después, ¿no? Uh-huh. Este es el raíz del propósito de valor. Financiación, ¿no? Es un producto de financiación al consumo. Bueno, más que financiación no lo es realmente, porque es una forma que tú puedes hacer la compra online, no ni dejando ningún dato, ni tarjeta de crédito.
Te llega a casa, tienes 14 días, pruebas la prenda y luego, si te quedas con el producto, lo pagas. Esta es la base del negocio, pero luego hay muchas derivas. Tenemos creo que 12, 14 productos distintos. Uno es el pago aplazado, el después pagar después, tenemos el pagar ahora, y un montón de cosas en diferentes segmentos ahora de flexibilización de pagos. Yo diría que nuestra visión es realmente... Porque está pasando una cosa importante. En el segmento financiero, donde está la banca siempre, la banca no son empresas de servicios, son infraestructura financiera para la sociedad. Pero realmente la capa de realmente dar servicio al individuo realmente no ha sido el foco de los bancos, ¿no? Bueno, lo han intentado, ¿no? Bastante. Pero luego tienen el departamento de riesgo y no pueden asumirlo, y luego tal, que al final, y luego cómo tratas a la gente si llegan retrasos con pagos, te cobran tal sin avisar. Yo creo que no. Me dijo también un directivo de un banco importante de España que habían hecho un estudio que la gente prefiere ir al dentista que al banco. Entonces, con esto vimos una gran oportunidad de establecer algo de pagos flexibles, un servicio al consumidor y que algo que sirva a los comercios en conversión y recurrencia, ¿no? Y es la Empezó base. como el modelo de Klarna, ¿no? Sí, Klarna hacen cosas. La inspiración cuando arrancamos era esto. Ellos ahí ¿visteis Klarna? ¿Tú viste Klarna? Sí. Klarna es sueca. Klarna es sueca. ¿Tú eres sueco? Sí, soy sueco. Igual algo tiene que ver. No, por supuesto, no. Vi cómo funcionaba esto, lo que decía al inicio, ¿no? Cómo funciona el norte de Europa, el efecto que podía tener. Pero también entendía que es muy fácil hacer esto en los países anglosajones, porque el riesgo es controlable, porque ahí hay registros centrales de impagos y si estás en este registro no puedes desaparecer en 4 años, no puedes pagar para desaparecer. Y si estás en estos registros no puedes comprar una casa ni contratar un móvil, no hacer nada. Lo cual es terrible. Si estás en Entonces, ofrecer servicios flexibles ahí es bastante fácil porque la consecuencia de pagar es tremenda. El sur de Europa no es lo mismo. Aquí es mucho más fluido, el riesgo es distinto, tienes que utilizar diferentes fuentes, la consecuencia de pagar no es para tanto, entonces la mora es muy distinta. Entonces vimos muy rápido que si realmente quieres aportar valor en esos mercados, tienes que gestionar riesgo de una forma diferente que hacen los anglosajones que van en una forma más plana, ¿no? Y es por eso que nos hemos centrado en las primeras etapas en el sur de Europa, ¿no? ¿Qué mercado empezasteis? En España. En España. Sí. ¿Y el primer producto que nació era parecido al de Klarna? O sea, básicamente os acopláis a un e-commerce, dais un servicio en e-commerce. La verdad que realmente este era un servicio de toda la vida en los países escandinavos. Es decir... No, y en España también. O sea, se empezaron a vender televisores en los años 70 cuando apareció el concepto de crédito pagaplazos. Sí, pero nosotros no empezamos con pagos de financiar nada. Lo que nació es dejar a la gente pagar después de haber recibido la compra en casa. Esta es la esencia. Esta era la esencia de Klarna. Es la esencia de la economía nórdica desde hace muchos años. Es decir, desde los años 80, recibes el producto en casa y tienes 14 días de pagar. Es el modus operandi. Mientras aquí en España, a lo mejor, al menos, es que si tú dejas el coche en el taller y el del taller es tu hermano, casi no te deja el coche si no has pagado íntegramente todo antes, porque no hay confianza, la misma confianza entre un comprador y vendedor, ¿no? Y esta es la oportunidad que vimos. Hacerlo en un mercado donde realmente la confianza es menos potente y la consecuencia menos. Y la morosidad igual más alta, ¿no? El riesgo. Claro. No, es más alto, pero aquí cuando arrancamos, y a veces tienes que venir un poco desde fuera para intentar, porque aquí me decían, y recuerdo que el abogado que iba a construir pero David, el cliente va a tener el dinero suyo y el producto, y luego vais a esperar que os van a pagar, pero a ver, este no funciona en España, os van a dar unas hostias por todos los lados, nadie va a pagar. Entonces decíamos del inicio, imagínate si te equivocas, que realmente que pagan y que realmente, entonces el servicio, el valor que aporta es tremendo. Y resulta que a nivel de impagos, en 85% de los sectores no es más alto que en los países escandinavos. Porque los españoles pagan.
Es decir, no... ¿En qué quedamos? ¿Pagan o no pagan? No, pagan. Es decir, hay más riesgo de fraude y de algunos sectores donde hay más riesgo justo por esos motivos. ¿En qué sectores, ¿no? por ejemplo? Cuando se trata de productos de alto valor como iPhones, patines eléctricos, hay un serie de productos, allí hay muchos intentos de fraude, porque hay que tener en cuenta que por ejemplo, en los países escandinavos hay una identidad digital que se llama identidad bancaria, que utiliza todo el mundo. Entonces, en esta identidad bancaria, tú entras para hacer compras y estás súper protegido, es un entorno cerrado. Aquí no está muy extendido. Entonces, el fraude en los países nórdicos es mucho menos por este motivo, y aquí es mucho más vivo. Hay mucha gente de muchos países, de otros países europeos, hay latinoamericanos, somos los más cercanos a África, es el sitio donde va todo el mundo. Entonces, la composición de la sociedad es más difícil de controlar, pero también es el valor que aportamos, ¿no? de pagos flexibles, si sabemos controlar esto, porque entonces podemos dar ratios de aceptación altos a los comercios, mucho más altos que puede un sistema nórdico en este sentido, ¿no? Vale, entonces los productos de pago aplazado son 14 días o el tiempo de entrega. ¿Tienes también a 1 mes, 2 meses, 3 meses? Sí, hay como bueno, si hablamos del retail normal y corriente, ¿no? Tenemos muchos sectores. Entonces, en retail normal hay un producto que es paga después, entonces la gente paga dentro de 14 días después de haber recibido el envío, o bien en 7, depende del segmento. La otra es que la gente puede elegir de fraccionar el pago y lo pueden hacer en 3, 6, 12 o 18 meses. Son 2 productos clave, pero luego hay productos de Navidad, regala primero, paga en febrero, en el verano, para aliviar un poco la situación en puntos importantes del año, ¿no? A la gente, ¿no? Vale, pero esto es crédito. Es que al principio te lo he dicho y has dicho, no es crédito. El primer producto de recibir primero, pagar después, no es un crédito, es un servicio al consumidor. No tiene interés. No tiene interés. No tiene ningún tipo de interés. No tiene ningún interés. ¿Dónde está el negocio? No, el negocio está que el comercio convierte mucho más con esto, entonces nos paga un porcentaje por poder dar este servicio, porque convierte mucho más que si la gente tiene que pagar de antemano. O sea, os paga un porcentaje, pero no el consumidor, sino el comercio. En el producto él paga el coste el comercio, sí. Y no lo traslada de ninguna manera, este coste no lo traslada al consumidor. No. Tienes que tener en cuenta una cosa importante. En el mundo de las ventas, en el comercio, en el retail, especialmente ahora en comercio electrónico, lo que es muy caro para los comercios es que entra tráfico en su página y que no compran. Entonces, si ya has captado el interés de un cliente que está mirando un producto, puesto que si estás haciendo la compra online es muy fácil que abres 3, 4 otros comercios y eliges dónde compres el producto. No era así antes. Cuando entras en la calle, en una tienda de Zara, quizás está muy lejos la tienda de Mango a nivel físico, pero online es muy importante darles herramientas para la conversión puede ser muy rápida. Activar la impulsividad. Activar la impulsividad y más. Yo no llamaría la impulsividad, yo llamaría despejar dudas. Porque mucha gente tiene dudas sobre el comercio. ¿Me puedo fiar en esto? No sé si exactamente es el producto que quiero. Hay dudas. Llegas al final del mes, me costará 200 euros. Y ahora quizás tengo que esperar para que me llegue, pero si lo compro ahora y paga en 114 días, me entra el sueldo, entonces lo pido ahora. No. Hay una serie de estos temas de despejar, ¿no? Que es una cosa un poco curiosa, ¿no? La gente como apura a final de mes, compra, no puede esperar, pues dices, pues espera, ¿no? Pero no. El e-commerce evidentemente tiene la visita y quiere venderle. Sí. No, es decir... Yo creo que esto es muy español también, de apurar mucho, o pasa en todos lados. Pasa en todos lados, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Y luego tienes que tener en cuenta que al final, es decir, el valor
que también das, este es un ejemplo real, y no lo invento, y lo que pasó, que vivo en Sitges, ¿no? Hay un restaurante ahí, que solemos ir bastante, y me decía este tío quizás era hace un año y algo, vale, te vi en Google, que se confundía de hacer una revista o algo, ¿no? Pero entonces y luego utilizaba mucho Asecura, hostia, compré un portátil en Miró a mi hija por 500 euros, y es muy bueno este sistema, porque solo me cuesta 3 euros al mes en este caso y tal, y este me permite que mi hija ahora pueda utilizar para estudiar, ¿no? Luego tardó este era en septiembre, me decía, David, ahora mi hija venía y quería estudiar a ser policía. El curso era 1.800 euros. Y yo dije, hija, es que no tengo 1.800 euros. Me dijo mi hija, no, pero tienes Secura. ¿Tienen Secura? Voy a probarlo. Entonces entró en la página y me abre esa... ¿La policía tiene Secura? No, la hija quería estudiar para ser policía. Vale, pero digo, ¿para hacer un curso de policía? Era un curso de algo, no sé si es preparativo, pero él mira 1.800. No sé los detalles del curso. Eso es lo que me dijo a mí, ¿vale? Y entonces, y para hacer esto, y luego me ha dicho, hostia, me habéis aceptado, ahora mi hija está estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema bancario, a nivel de riesgo, a nivel de gestión, necesitas una nómina de un cierto tiempo. No les gustan los freelance. ¿Y no es por algo? ¿No es por algo que piden eso, el sistema bancario? Bueno, pero tienes que tener en cuenta, ¿no? Como sabes, ¿no? En la generación actual de gente por debajo de 30 años, hostia, la gente está buscando ahora un empleo fijo. Hay mucha gente que quiere trabajar como freelance y que trabajan 3 meses en un sitio, 6 meses en otro. Ha cambiado el sistema. ¿Y tiene capacidad de pago? Claro, es gente en muchos casos muy capacitados. O sea, ¿no tiene vuestro negocio una antiselección por el hecho de hacer todo lo que rechaza el banco, le llega a Secura? No es al revés. Es decir, nosotros a nivel conceptual no vendemos ven aquí para financiar tus compras. No, yo creo que no encontrarías la palabra financiar en ningún comercio. Hablamos de flexibilizar el pago cuando lo necesitas. Porque es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando tú, por ejemplo, si tú vas apurado, compras un par de bambas de 150 euros, te costará 3 euros al mes de pagarlo a lo mejor en 3 meses. Pues tienes un problema. Si vas apurado, comprarte un par de bambas de 150 euros. Pero quizás es el empiezo del colegio o lo que sea. Y entonces, si pagas de esta forma y luego el segundo mes te entra el salario y entonces pagas todo lo que queda, no te cobramos los demás. Eso si no te has comprado otra cosa. Claro. El mes que viene, ¿no? Sí, una chaqueta de 300 euros. Sí, puede ocurrir, ¿no? Pero yo creo que la esencia es decir, es muy fácil de ponernos en una situación de los que tenemos dinero para poder llegar a todo, o bien flexibilizarlo. Por ejemplo, estamos en Iberia, tiene un volumen tremendo allí, y mucha gente que utiliza esto porque la tarjeta de crédito, si pagas un viaje de 1.500 euros, prefiero pagarlo en 3.500 porque mi tarjeta no aguanta esto. No es por un tema de que no tengo, estoy haciendo un sobreconsumo según mis capacidades, simplemente es comodidad. Vale. Entonces, o sea, la reflexión ya más filosófica, de que tenemos una sociedad muy consumista, muy orientada al consumo, por encima de sus propias capacidades, y que acaba generando pues una cultura de deuda que igual no puede afrontar por encima de sus capacidades. ¿Esto a ti no te preocupa? ¿Nunca te lo has planteado como problema? Bueno, tienes que verlo hay muchas prismas de esto, ¿no? Es decir, primero, cada uno tiene que un poco decidir cómo gestionas. No sé si tienes una hipoteca o si en tu empresa tienes inversores. Si tienes inversores, has absorbido dinero de inversores de antemano. Pero no es deuda. Bueno, para ellos es deuda, porque han cogido el dinero de terceros y entonces lo utilizas tú. Pero no es deuda para ellos tampoco. Bueno, es capital, es riesgo. Es riesgo. Sí, un cierto. Es un asset. Pero es jugar con el dinero de otros, ¿no? Es decir, igual es que a veces tienes necesidades. Pero el problema de la deuda, el gran problema de la deuda es que hay que devolverla. Es un problemón esto. Sí, pero sí, también es cierto de cuánta gente hay hoy que no tienen deudas, por ejemplo, de casas, de coches y tal. En la sociedad, por supuesto, hay que ir con los préstamos responsables, ¿no? Y hacerlo para que todo el mundo compre de una forma responsable, ¿no? Pero yo creo que
forma parte de la economía en general. O sea, genera economía. Genera economía. Este siempre lo ha hecho, ¿no? Es decir, en Estados Unidos había que sabes que tenían un acceso a tarjetas de crédito. Allí, en los años 80, yo creo que era el pico de gente que tenía tarjeta. Y luego ha ido bajando. Entonces, porque las nuevas generaciones no quieren una tarjeta de crédito, quieren comprar las cosas de una forma más responsable, y es que no están solicitando. En 2010 pasé por primera vez tarjetas débito, pasaban el tarjeta de crédito a nivel de volumen de negocio. Y la gente empezaba entonces, cuando lo necesitan, utilizar sistemas como el nuestro en cosas puntuales que me iría bien. Por ejemplo, voy a hacer un curso ahora, el curso me cuesta 4.000 euros, prefiero pagarlo mes a mes. Entonces lo hacen al momento, pero no absorben como una tarjeta de crédito para consumir con el crédito. Al inicio bajó casi 20% las ventas online antes que estaban sistemas que podían cubrir lo que cubrían antes, ¿no? Si de alguna forma creo que el camino ahora es que la gente no se endeuda a nivel de consumo de la misma forma, porque no utilizan tarjetas de crédito de la misma forma. No como en Estados Unidos. Estados Unidos es una locura. Sí. Todo el mundo paga por defecto a crédito. Sí. Con una tarjeta de crédito, ¿no? Ya ni se lo plantea, paga crédito. Sí, aquí no, aquí es verdad igual que hay más esta cultura de un tema puntual, ¿no? Sí, y luego hay como muchos servicios, ¿no? Estamos trabajando con casi todas las empresas del sector dental, en los talleres, cuando tienes un coste imprevisto, ¿no? Es que te estropea el coche. Y sabes que cuando estás en casa esperando, hostia, ahora me van a llamar del taller y me van a dar la hostia. ¿Cuánto voy a tener? Oye, te sube a 500 euros. Ahora pueden decir, te sube a 500 euros. Si quieres, sin coste adicional, pagas a 3. Es decir, hay situaciones que no es un tema de sobreconsumo, son necesidades y situaciones puntuales en la vida donde necesitan flexibilizar un poco el pago, ¿no? En el último podcast que hicimos, hablamos de la deuda de la educación. Concretamente, que en Estados Unidos es más de 2 trillones, o sea, más de 2 veces la economía española entera, en deuda de estudiantes con intereses altísimos y que además es una deuda senior que hay que devolver en cualquier caso. Es una situación bastante curiosa. Y si vamos a la gestión del impago, cuando un cliente no puede pagar, ¿qué pasa? Sí, entonces, entonces hay como 3 situaciones distintas de impagos. Es el fraude, la gente que no quiere pagar y la gente que no puede pagar. Y puesto que no, hay que diferenciar. Nadie dice no quiero, ¿no? Pagar. No, pero ya ves, ¿no? Si la gente no contesta, si no te hacen caso, si cuelgan y tal, es gente que no quiere pagar. Han comprado algo, pero no les apetece pagar hasta que el evento tal, ¿no? Entonces hay que dimensionar bien el proceso de recobro, como llamamos. Entonces, ese detectamos, para serte sincero, era más suerte que otra cosa, que detectamos bastante rápido de que si tratamos a la gente muy bien, en la parte cuando tienen problemas de pago, nos devolvía mucha confianza y empezaba a generar en redes una reputación muy positiva. Yo creo que tenemos NPS hoy de 88 y un Trustpilot de 4.8. Y por ser una empresa financiera son números súper altos. ¿Por qué? Porque nuestro departamento de Debt Collection, el lema que tiene es buscar la forma cómo ayudar a la gente a pagar. Es decir, cuando llaman y si entras la gente que no puede pagar, no tiene sentido presionarles a algo que no pueden asumir, ¿no? Entonces el trato es por eso que lo llamamos humanizar pagos y financiación. Es que intentamos tratar a la gente como personas cuando están en problemas. Luego hay un colectivo, la gente que no quiere pagar. Allí hay que ir con los procesos que existen para realmente que se espabilen para devolver lo que necesitan. ¿Cuál es el proceso? Porque al final es una cantidad pequeña. Es difícil luego de contratar un abogado. Sí. Vosotros ya lo tendréis seguramente en plantilla, ¿no? Pero ¿cómo gestionáis este recobro de 100 euros? Sí, no, pero 100 euros también es cierto que nosotros
estamos en importes hasta 4 o 5 mil euros, ¿no? O sea, a veces son cursos de 4.000, 2.000, 3.000, 1.500. Al final puede ser un importe más elevado, ¿no? Y es a menudo ahí donde le cuesta a la gente, ¿no? Los impagos de 100 euros o tal, no hay tanto ratio de impagos, ¿no? Y plazos cortos. Ahí es más, en los importes bajos, es más gente que intenta hacer una perula, ¿no? Más que otra cosa. Ahí entonces hay que ir recordar a la gente. Lo hacemos a nivel interno, no metemos ningún late fee en las primeras recordatorios, y cuando vimos que es gente que no le apetece pagar, porque no contestan y se mantienen, se hacen suecos, ¿no? Entonces, allí vamos mordiendo bastante, porque... ¿Pero qué significa morder a la práctica? No, entonces allí hay que tener un poco de ayuda de, a lo mejor, algún proceso judicial, que tiene que haber una ¿hacéis carta. Una denuncia? Sí, hay que hacer una denuncia. Después, si no contestan en 6 meses, hay que tener un soporte jurídico para que realmente que paguen, ¿no? Intentamos evitarlo lo máximo para intentar pero si la gente evita el diálogo, entonces hay que subir un poco el... Porque al final hay que hacerlo, porque si no corre la voz de decir, oye, ese cura no hace falta pagarle ¿no? Sí. O sea, hay que... Más que correr la voz, es decir, para poder dar esta flexibilidad que creo que lo hacemos bien a una gran parte de la sociedad, porque estamos pasando nuestros algoritmos en datos, en otro tipo de datos que hace la banca, que nos permite tener un ratio de aceptación más que el doble que la banca. Y para poder hacer esto, requiere que los que damos la posibilidad de pagar de esta forma, si no pagan, afecta a los que realmente necesita este sistema. O sea, es importante al menos comunicarte, ¿no? E intentar hacer el pago. Es más un tema de para mantener el modelo y poder ofrecer esto, necesitamos que los que si la gente no tiene la gana de pagar algo que han comprado, es que tienen que pagar. A nosotros nos vienen muchos emprendedores que quieren hacer cosas de fintech, ¿no? Y dicen que pues, tienen un algoritmo mejor que la banca. Claro, yo me creo que a la banca le cuesta dar un servicio, una experiencia de usuario, un servicio adaptado al cliente, pero en riesgos se puede ganar a la banca, en el cálculo y la valoración del riesgo. Bernard, es el truco. ¿Ah, sí? ¿Sabes lo que es el truco? El truco no es ganar la banca, es donde pones el foco. Nosotros ponemos el foco en ratio de aceptación lo más elevado posible, y entonces podemos sostener una mora a un cierto nivel que es más alto que la banca, mientras el banco no quiere nunca perder dinero. Es decir... ¿Qué mora tenéis, por ejemplo, comparado con la banca? En muchos sectores, cuando hablas de la mora, siempre digo lo mismo, es decir, hay 15 distintos sectores, hay distintos plazos, hay algunos sectores donde la mora está en 15%, hay otras donde la mora está en 0.4%, entonces es muy disperso. Pero si comparas, yo diría que la banca ofrece el servicio de financiar a sus clientes, pero no tienen capacidad de evaluar riesgo si son clientes que no lo son suyos. Es por eso que es difícil de comparar. Entonces, el banco tiene un ratio de aceptación súper bueno a la gente en su cartera que tiene una nómina, que tiene muy mapeados, que no tiene ningún problema histórico de impagos, ¿no? Allí el ratio de aceptación que tienen es 100%. Pero luego, si bajas un poco ahí, muy rápido hacen un corte, ¿no? Yeah. Entonces, la gran diferencia es nosotros miramos más el yield entre la mora y la rentabilidad para mantener y a tener lo más abierto posible a los consumidores, que la mayoría puede utilizar esto y hacer un modelo que aguante más la mora que el banco. Y esto hace que mientras el banco solo está buscando no perder dinero. Entonces, también para un comercio, es por eso que es difícil para la banca competir en esto. Porque si tú metes tu gran estructura como banco en un comercio electrónico para evaluar riesgo, es el mismo departamento de riesgo que está evaluando todo lo demás. Entonces, es que no pueden tener un ratio de aceptación suficientemente pero está muy metido en el préstamo al consumo. De hecho, yo en la Caixa, que tengo la cuenta, me aparece constantemente pues, un televisor
un préstamo preconcedido que a veces le das con el codo y ya lo has activado, ¿sabes? Que se te lo ponen ahí que yo vengo aquí a ver el banco, ¿no? Entonces yo imagino que esto tendrá volumen. Solo por ver lo agresivos que son con la venta de este tipo de productos, deben conseguir volumen. Otra cosa es que luego eso igual canibalice los e-commerce y luego los e-commerce no quieran trabajar con la Caixa porque son ellos mismos que están distribuyendo directamente al consumo. No lo sé. No puedo hablar de la estrategia que tienen los bancos en este sentido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es, mi entender es que los bancos tienen una cartera de clientes y con esta cartera de clientes intentan hacer lo máximo negocio posible. ¿Qué es la diferencia? Entonces trabajan con su cartera en 1000 formas. Es por eso que aparecen en la cuenta, hacen cosas, intentan entrelazar y es el negocio que tienen, ¿no? Intentar cubrir el seguro, todo lo que necesitas en la vida, ¿no? Nuestro enfoque es distinto. Es ayudar al comercio de recurrencia y conversión y buscar formas de pago que les permite convertir más. Es decir, o sea, vuestro cliente es el e-commerce. Es el comercio, no el cliente final. Nuestro cliente B2B es el comercio electrónico y darles soluciones de pago que les permite convertir y mejorar la recurrencia. Y luego, en rebote, tratar a los clientes de los comercios de una forma que favorece al comercio. Porque si alguien hace una compra y luego te envío una oferta de préstamos personales o una tarjeta revolving o como hace algunos competidores, cojo este cliente del comercio y lo meto en mi marketplace. Estoy robando el cliente del merchant, ¿no? Eso es lo que comentaba, sí. Y entonces si haces todo esto es como... Y mientras vosotros sois neutros aquí, ¿no? Hay que ser neutros y realmente buscar formas que funcionen para el consumidor comprar en este comercio. Por ejemplo, estamos muy avanzados ahora en algunos segmentos, como en las ópticas, que estamos lanzando algo súper nuevo, que realmente le va a permitir a la gente pagar de otra forma. Y solo por poder pagar de otra forma van a cubrir una necesidad que tienen muy superior. Entonces, si tú miras el banco, tienen una cartera y con esta cartera intentan dar servicios a sus clientes. Las empresas de crédito de consumo utilizan los comercios donde están integrados para generar leads para luego venderles un préstamo personal. Hay las plataformas quizás como algunos competidores que tienen su marketplace, entonces has hecho una compra en el merchant y el próximo que pasa que te envía un montón, vale, sigue comprando pero compra todo a través de mí. Eso ¿sabes? No lo hacéis vosotros. No, nada. ¿Vosotros no tenéis el email del cliente final? Sí. Sí. Pero no le mandáis comunicaciones directas. Y si mandamos comunicación, lo hacemos junto con el comercio donde viene el ¿No tenéis un marketplace luego? No, tenemos muy claro una cosa. ¿O hacéis push de créditos directamente al cliente? Nada de créditos. El cliente es el e-commerce. Es el comercio. Y lo que sí estamos ayudando a los comercios, si tú compras un iPhone en Phone House y en los correos que vienen de pagos, Phone House a lo mejor en estos correos pueden darles ofertas a auriculares o productos tal. Porque le interesa al cliente final, ¿no? Y es suyo, pero no deseamos. ¿Pero eso no es el trabajo suyo ya del comercio? Sí, pero hay mucho poder porque las empresas fintechs han tenido un poco de éxito porque hay una verdad potente que quizás la gente fuera no sabe, que el poder de la comunicación que tienes cuando cada mes envías un recordatorio de pago, el ratio de apertura ahí es 10 veces más alto que cualquier campaña de comercio de email marketing. Vale. Entonces, si allí haces un embedded información del comercio que le interesa al consumidor, tiene un ratio de conversión brutal. O sea, en eso ayudáis a la recurrencia, no solo a la conversión, sino a la recurrencia. Esa es la recurrencia. Y esta recurrencia es cuando me preguntamos la competencia anglosajón que tenemos, ellos utilizan la recurrencia para que vuelva recurrencia en su entorno, no en el entorno del comercio. O sea, siempre hay matices. Pero tenemos súper claro. Sois muy claros que vuestro negocio es, vuestro cliente es el merchant. Es ayudar al merchant y tratar bien al consumidor. Ese es en todo lo que hacemos. Por eso que lo que hemos hecho con la empresa es no ni vemos competencia, porque hemos verticalizado
todas las áreas. Es decir, en formación tenemos un producto que tiene un montón de diferentes features por teléfono, con un soporte en muchos procesos que necesita un centro de formación. Por ejemplo, los centros de formación ahora hemos desarrollado un modelo que pueden aceptar estudiantes de Latinoamérica. Porque quieren una diploma de un centro europeo, pero no podían gestionar todo el tráfico de latinoamericanos que quieren estudiar aquí por el tema de pagos. Entonces ahora lo pueden absorber todos estos gente porque nosotros gestionamos, pueden pagar al mes. Porque en Latinoamérica es muy común, ¿no? Entonces, otro ejemplo de una plataforma se llama Educa, nuestra plataforma allí. Y esta plataforma ahora estamos lanzando, iremos a Reino Unido, en Estados Unidos, con la misma sistemática. Es decir, porque cualquier persona que quiere estudiar algo en Reino Unido tiene una diploma allí, y entonces, pero pagar todo de golpe es muy caro. Pues si tienes un curso de 12 meses, pagarlo mes a mes, ¿no? Y eso no lo pueden gestionar. Entonces, es decir, no somos una empresa BNPL, somos una empresa de soluciones embedded de pagos en los entornos de los clientes que ayuda a los consumidores a acceder a más servicios y a los merchants mejorar la conversión de la economía. Luego te preguntaré el go-to-market porque me parece súper complejo hacer un multiindustria, multipaís, multitodo, ¿no? Como hacéis el go-to-market. Pero para acabar de entender del producto, si tú me has dicho, podemos aceptar una mora más alta que el banco y podemos conceder más crédito que al banco. Vale, entonces, ¿dónde está el truco? El tipo de interés tiene que ser más alto que el banco. Eso es lo que me he quedado pensando, ¿no? No, y en esto tienes toda la razón. Este es súper divertido, este tema. Porque, ¿qué ocurre? Es que si miras los años, hace 20, 30 años, metieron en Europa que todo el mundo tenía que explicar el TAE de la misma forma, porque había un problema, porque en las financiaciones que hacía la gente de coches y de casas no era transparente para el consumidor. Entonces el consumidor acababa no poder saber lo que es el uno del otro, entonces se empezaba a regular mucho esta área. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en importes bajos y es como un servicio a la gente. Es por eso que lo llamamos flexibilizar el pago. Entonces, si tú quieres comprar unas bambas, para decir algo, ¿no? Y las bambas costan, lo que decía antes, ¿no? Si las bambas cuestan 150 euros, pagas un coste mensual de 3 euros por el servicio, pero luego, por supuesto, se traslada desde dentro de un TAE. Pero tenemos muchos costes operativos, pues muy poco dinero. Estamos hablando de 9 euros. De un plan entero. 9 euros, pero que si lo metes en el TAE igual es un 20%, un 30%. Si metes el TAE en estos importes, a lo mejor llega a 70-80%. Hostia. Y si haces muchas compras de importe bajo en planes cortos, es muy rentable. Y para el consumidor no lo percibe caro, porque lo percibe como un servicio, porque paga un coste mensual de 3 euros por pagar de esta forma. Pero ¿y la regulación qué dice? Porque una cosa es cómo lo percibe y la otra es qué dice la regulación, que al final es tú lo que tienes que mostrar de una manera o de otra, ¿no? Sí, no, pero la regulación en cada país es distinto, ¿no? Lo importante aquí hay un tema de usura, hay un tema de tal, pero es lo que vamos hablando con los reguladores, ¿no? Estamos hablando aquí de alguien que fracciona una compra de 100 euros o 150, es que paguen 3,50 € o 5 euros. El regulador, en los casos que nos han llevado, en algunos casos los jueces dicen, pero este importe es tan bajo que no tiene sentido hablar de... Me has dicho hasta 4.000 euros, ¿no? Dime. Has dicho hasta 4.000 euros. Sí, hasta 4.000 en ciertas. Yo creo que el promedio el promedio de pedido está en 280, 300 euros, el promedio, ¿no? Yo creo que es la innovación que hemos aportado a la sociedad aquí, es traducir pagos flexibles a un coste mensual y si no quieres seguir con este plan, amortiza sin coste. Entonces, si tú empiezas quieres pagar en 6, el segundo mes tienes dinero, amortizas y no sigues pagando las cuotas. Esta es la forma como intentamos cambiar el rumbo, porque por hacerlo de esta forma y verlo como un servicio más que financiación,
Pues yo creo que tenemos 2.2 millones de clientes en España, ¿no? Y creo que clientes finales. Clientes consumidores, o merchants. no consumidores. Vale. ¿Y merchants? ¿Cuántos tenéis? 5.500 por ahí. Y lo que dice el consumidor, porque decimos cada mes 4.000 tíos que están haciendo una evaluación del NPS y el Trustpilot y no influimos en nada y salen 88%, son súper contentos. Y por hacerlo de esta forma podemos dar flexibilidad en importes bajos porque podemos aguantar más mora porque hay más margen en el modelo de negocio que hemos establecido. Y con esto el merchant queda como un ganador. Pero entonces es por eso que los bancos no podrían verlo de esta forma, porque bancos tienen otro rol en la sociedad. Yeah. En este sentido, ¿no? O sea, a vosotros la regulación, que al principio, antes de empezar a grabar, me has dicho, bueno, es un entorno muy regulado, país a país. Y yo te decía, bueno, el mío también. Estamos los dos secándonos las lágrimas de quién está más regulado, ¿no? Y tú me decías, es complicado. Y yo te pregunto, entonces, ¿no estáis obligados a mostrar el crédito, o sea, el interés de una forma homogénea? Sí. ¿O podéis decir es una cuota de servicio y ya está? Es una cuota de servicio y siempre está enlazado cómo sería el TAE, cómo sería, pero nosotros... O sea, tenéis que comunicar cuál es el TAE, el claro, 70%. Tenéis que poner, es un 70% de TAE. En cada compra está. Ostras. Pero ¿qué es lo más importante aquí, Bernard? Lo más importante es para la gente saber cuánto me va a costar. Este me va a costar tantos euros al mes durante tantos meses. Son euros. Porque yo creo que una gran parte es muy difícil entender porcentajes. Porque es como, en importes bajos y tal, es que es muy mareante. Explícame cuánto me va a costar en euros. Y no es por esconder, es un tema que para un consumidor es muy fácil de entender. Si pago de esta forma, tengo que pagar un sobrecoste de X euros al mes. Entonces es súper claro el tema, ¿no? O sea, unas bambas, si tienes una financiación a 12 meses... con un 70% de TAE te van a costar 220 euros. No es 70% en 12 meses, son 3 meses, ¿no? Vale, y en plazos cortos es mucho más bajo, no es para tanto, ¿no? Pero darte un ejemplo, que en importes bajos y con una estructura de fees mensualizado, se ha podido convertir la industria en una industria de servicio. Vale. Y antes de hablar del concepto de usura, hay algunos países, como Alemania, por ejemplo, que esto está muy regulado y no se puede hacer, ¿no? Préstamo al consumo por encima de un 10%, no sé. No, cada país tiene sus cosas, ¿no? Y en algunos países como Portugal, donde estamos también, el Banco Central tiene algunos límites de APR, como el TAE, ¿no? Y entonces hay que adaptarse en cada entorno, ¿no? Lo que sí es cierto, en muchos casos tenemos un servicio que llamamos Flexi, es pagar 3, 6 o 12 meses y el consumidor paga una parte y el comercio paga el otro. Entonces, en los países donde hay una regulación que no permite en importes bajos que el consumidor paga un poco más, allí absorben los comercios los fees. Vale. Por el valor que aporta en la conversión y recurrencia, ¿no? Pero igual lo trasladan al precio al final, ¿no? Al final todo lo paga el consumidor, ¿eh? Si al final lo pagan el consumidor, pero hay que tener una cosa en cuenta, es que es muy competitivo para los comercios. Es decir, si compras unos productos online, tienen a mano 20 sitios de comprar lo mismo, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil trasladar. Entonces, bueno, si todo el mundo es cliente de Secura, entonces ya no es una competitividad, ¿no? No. Si todos los e-commerce son clientes de Secura y todos ofrecen plaza pagos. Pero por suerte, este es un mercado enorme y hay muchos players, algunos prefieren otra cosa, otra tal, entonces cada uno va a lo suyo, ¿no? Un poco. Oye, y viendo la evolución del mercado, esto es una cosa que no sé hasta qué punto te preocupa, ¿no? Pero Apple acaba de anunciar que ofrece el plazo a pago, de pago a plazos, quiero decir, de forma gratuita. No, y es porque Apple es fabricante, ¿vale? Apple es fabricante. Tiene el monopolio del usuario final. Claro, y yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Es muy bueno esto. Pero ¿sabes lo que hacen? Es que a veces hay que ver lo que está detrás. ¿Qué está detrás? Que cuando tú dices que paga esto a plazos, no en 3 meses, ¿no? Que tiene Apple, ¿no?
No es 3 meses, en tres veces, pero son 3 pagos durante 6 semanas. Es decir, 6 semanas y 3 veces aportas muy poco valor. Porque no es decir, es que casi tienes que pagar todo de golpe, ¿no? Entonces hay que ver a menudo en la letra pequeña lo que significa. Y luego, yo creo que si no me equivoco, la penetración que tiene Apple en España son 11%, ¿no? O algo así. Entonces, utilizan esto para la gente que compra productos de Apple. Pero al final, mi pregunta es, ¿el riesgo más plataforma? Porque quien dice Apple, luego dice Google también, ¿no? También lo puede hacer, entonces ya tienes un porcentaje mucho más alto, ¿no? O sea, y Apple igual empieza con 3 semanas o 3 pagos y luego hará 6 meses y luego 12 meses, ¿no? ¿No lo ves como una amenaza? No, entonces, para explicar esto, es decir, nosotros no trabajamos a nivel genérico, tenemos unas soluciones verticalizadas. Si me permites, te puedo explicar en 2 minutos el producto de ópticos para que entiendas porque no lo vemos ni como competencia, ¿no? Vale. Entonces, hace 7 años, un tío en Suecia le ficharon un grupo de ópticos porque estaban con márgenes bajando y tienen que regalar el segundo, el tercero gafa y es una situación difícil, ¿no? Este tío entró, hizo un análisis muy a fondo con los consumidores para detectar por qué la gente solo tenía en promedio 1.2 gafas. Y la razón era porque cambia la vista cada 2 años y medio. Entonces no quieres tener varios. Aunque tú tienes necesidad, cuando hace sol, cuando hace lo que sea, más necesidades, la gente iba aguantando con un par de gafas y poco más, ¿vale? Entonces él vio, entonces cambió él el sistema en los ópticos para que cuando entras en una tienda, haces un análisis de necesidades. A menudo salió 3 gafas distintos y a partir de ahora pagas un coste mensual y si te cambia cuando cambia la vista, te cambia los cristales sin coste. Y una vez al año cambias un marco. Ahora han pasado 7 años de este producto, ahora tienen 550.000 suscriptores de esto, en una región de 18 millones de personas. La proyección es llegar a 1 millón en 2025. O sea, gafas as a service. Gafas as a service. Entonces, lo que hemos hecho aquí, hemos cogido este tío, lo hemos integrado con nosotros, hemos desarrollado tecnología. Entonces, para los ópticos ahora, tenemos como 4 capas de servicios. Uno es el sistema, los procesos que tiene que en la tienda. Tenemos un equipo de Subscription Transformation que está fuera en las tiendas. Esta marca se llama Óptica. Para ayudar a los ópticos, porque ¿qué ocurre? Que duplican las ventas en Suecia, el EBT sube 3.7 porque ya no tiene que regalar producto, porque el consumidor y para el consumidor es un valor tremendo, porque de repente puedes utilizar un servicio de una forma que tiene sentido. Y además puedes mejorar y cambiar más frecuente a nivel médico, ¿no? Estos son típicos casos donde nosotros entramos con soluciones verticalizadas. Entonces, para esos ópticos, montamos un modelo SaaS donde está la financiación, están todos los pasos y que es ideal. Y este es el enfoque que tenemos en cada vertical. Entonces... tenéis más integración con el merchant que lo que puede ofrecer un Apple. Exacto. O un PayPal, porque PayPal también ofrece lo mismo. Sí, pero ese es el tema, ¿no? ¿Quién va a estar allí en las tiendas? Ayudarles con la transformación, porque vender unas gafas o conseguir usuarios en las tiendas no tiene nada que ver. Necesitas expertise. Yo esto, David, me lo creo si os enfocáis a unas industrias en particular. Pero si resulta que vais a todas las industrias del mundo, en eso probablemente os gane Apple, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos ningún producto homogéneo para todos. Tenemos un producto específico para durable goods, otro para fast fashion, tenemos otro para formación, otro para dental. Dental estamos lanzando ahora con un gran grupo un tema de suscripción de tal, que también va a cambiar, va a mejorar mucho la salud bucal de los consumidores españoles. Entonces, no vemos ni este negocio transversal, una plataforma, una cosa para todo, porque para esto hay los financiadores y las plataformas y van a convivir allí, pero nosotros vemos el valor que aportamos es un producto muy enfocado a sectores y luego no vemos ya ninguna limitación geográfica.
Es porque ahora justo a las 3 tengo una llamada con un óptico de Estados Unidos que está bastante avanzado, ¿no? Entonces iremos con esta productivización mucho más profunda. Algunos sectores son muy maduros y allí vamos a correr a muchos mercados internacionales, y para otros estamos más incipientes y que estamos construyendo en España, como es nuestra cocina, las soluciones antes de escalarlo, ¿no? Entonces vemos que nuestro futuro es la verticalización, ¿no? Vale. Entonces, yendo al go-to-market, ¿cómo vais a buscar clientes? Has dicho 5.500 clientes, merchants, que es mucho. Entonces, ¿cómo lo estructuráis? ¿De un proceso de B2B sales, con un SDRs, account executive que van buscando por país clientes? ¿Cómo lo hacéis? No, y como sabes, Bernard, va según quién estás en el mercado, ¿no? Porque al inicio yo hice todas las llamadas directo, nada, ni cogía teléfono, ¿no? Porque no, ¿qué es esto, no? Intenté Tú tienes llamar. que ser buen vendedor, tienes que ser buen vendedor. No, entonces con el tiempo te vas madurando. Ahora creo que tenemos como todos, ¿no? Un equipo de BDRs, un equipo de Sales Executives, tenemos un equipo que trabaja solo hacia plataformas, estamos integrándonos ahora en plataformas como Stripe, en Checkout y otras, y a través de ser partner de ellos. O sea, partnerships. Exacto, partnerships es una fuente muy importante también de comercios. ¿Y el lead os viene más por inbound o es más outbound, vosotros llamando proactivamente? Ahora mismo tenemos, para serte sincero, nuestro entorno, una cosa es que si yo me veo como una empresa verticalizada, la otra que es que los comercios lo saben y diferenciar entre las otras cosas. Y hasta el Q1 del año pasado era bastante muy competitivo porque había mucho dinero gratuito de capital riesgo. Entonces entraban muchos competidores de la solución BNPL que regalaban el servicio, que les pagaban a los comercios. Y allí, BNPL es Buy Now, Pay Later. Sí, Buy Now, Pay Later, ¿no? Que es el pago a 3 meses donde paga el comercio, ¿no? Vale. Y entonces ahí era más difícil porque teníamos que ir defender las cuentas que teníamos, porque nosotros tenemos 58% del mercado en España de esta parte, ¿no? Entonces ahí era más defender las cuentas que teníamos porque ofrecían a todos nos atacaban, ¿no? Como líder de mercado, ¿no? Pero luego hemos tenido más suerte que talentos, para serte sincero, que el costo de inflación que ha subido y que ya el acceso a dinero a estos startups, que si no tienen un modelo sostenible, ha acabado. Entonces, el panorama competitivo ahora es mucho menor que hace un año. ¿Ah, sí? Yo creo que ahora he visto, yo creo que hicimos 40 millones el año pasado, ¿no? Este año teníamos 52 de previsión, pero estamos 10% por encima. Los últimos 2 meses estamos creciendo por encima del 50% versus el año pasado. ¿Mes a mes? Ah, no, year to year. Year to year. Y el año, para hacerte es decir, hace 2 años crecíamos en el mismo mes, que era un 27%, el año pasado mes a mes, ¿no? Comparando, era 22%. Este año este número subió a 37, ahora estamos en 55. Vale. Entonces el gap versus otros años, ¿y por qué? Es porque la competencia ya no compran y no entran con cosas sin cabeza porque no tienen dinero para gastar, ¿han desaparecido? ¿no? Hay algunos como por ejemplo Aplázame. Aplázame es competencia, sí. Era competencia. Sí, yo creo que todos somos competidores, el banco, el de consumo, todos los nombres que quieras, ¿no? Pero todos han visto lo mismo, ¿no? Incluso la competencia internacional y porque han hecho mega rondas. ¿Qué es Klarna? ¿Klarna está aquí? También están aquí. De hecho han hecho publicidades muy agresivas, ¿no? Hace un año, antes del... Y creo que no has visto mucho el último año. No, me suena, me acaba de venir en mente a Plaza del Sol, ¿no? Es decir, está en auge, ¿no? Este tipo de empresas, ¿no? Y que va creciendo rápido. Pero entonces yo creo que hoy en día, y que puede cambiar, yo creo que tenemos una gran corriente de inbound llegando. Entonces, mucho más que hace un año y medio, ¿no? Tenemos que pelear más con outbound. Yo creo que ahora es más equilibrado, ¿no? Yo creo que la mitad un poco. Mitad es inbound, mitad es outbound. Sí. O sea, tenéis BDRs que están llamando a bases de datos de merchants. Sí.
Y la otra mitad es gente que está llegando de todas las industrias. Y además estamos integrándonos en muchos comercios con mucho tamaño. Y eso genera marca. Como Carrefour, el Faunaus, el Iberia, entonces Brico de Pot, con todos estos, genera que los del mismo sector lo va viendo, entonces nos contactan porque quieren lo mismo. ¿Qué parte del negocio es de España y qué parte es de otros países? Y, bueno, arrancamos el despliegue internacional el año pasado. Vale. Sí, yo diría que sigue siendo 80% España, ¿no? Vale. ¿Y qué otros países habéis entrado? Italia, Francia y Portugal. Y empezamos a dar alguna actividad en algunos países de Latinoamérica. Y el objetivo este año en 2 verticales es abrir. Es decir, nosotros tenemos muy claro, como sabes, las cosas evolucionan, ¿no? Y la forma de pensar, ¿no? Es que el primer día piensas que vas a hacer una cosa, hay que un poco adaptarse según lo que cae, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido muy claro, paso a paso, que el concepto de verticalización, al inicio era subir de Europa, por el tema de riesgo que te he comentado, ¿no? Sí. Pero con el tiempo hemos visto que verticalizando los productos, hacerlo muy bien, a nivel de como hacéis un poco en vuestro caso, ¿no? En Factural también, ¿no? Y hacer un muy buen producto y luego expandirlo casi sin límites, ¿no? Claro, cuando te has integrado muy bien a una vertical, tiene sentido irte a otros países donde seguramente no cambie tanto. Exactamente. Es por eso que hemos creado una empresa mucho más product-led ahora en los distintos verticales. Algunos son menos maduros. Lo que cambia es el go-to-market, ¿eh? Sí. ¿No? Conseguir gente local, nativa. Sí, especialmente cuando hay varias lenguas. Sí. No sé a ti, pero yo sé, en nuestro caso, es que esta empresa nació porque quería hacer algo lean y quería intentar avanzar sin poner demasiado capital, demasiado temprano, por los problemas que conlleva, ¿no? Y hemos mantenido un poco esta filosofía desde el inicio. Entonces, incluso cuando abrimos esos mercados, no empezamos a meter un equipo de 20 o tal. Yo lo hubiera hecho en otro tipo de negocio quizás, pero en nuestro negocio no hace falta, porque vamos integrados en comercios. En los comercios ofrece el servicio. Ellos hacen la promoción del servicio. Entonces lo hacemos desde aquí. Todavía... Comercios internacionales que tienen múltiples países, ¿quieres decir? ¿O? Sí, de momento lo hacemos, la expansión internacional desde Barcelona, y cuando llega una masa crítica, pero importante, construimos oficinas, pero no antes. Hay muchas formas de hacer la expansión internacional. Hemos elegido esta forma lean porque no tenemos prisa. Lo vemos como un maratón y no tenemos ningún inversor que necesita vender en corto. Entonces intentamos, también con la experiencia que tengo, porque he arrancado varios grupos, ¿no? Es que a veces lo que hay, como decías, ¿no? La resiliencia. Hay que aguantar el tirón, ¿no? Entonces con esto tampoco precipitarse y ir demasiado rápido si no hace falta, ¿no? Si vamos al capítulo de funding, o sea, ¿cómo ha arrancado Secura? ¿Cómo se ha financiado? Bueno, en este caso, puesto que había hecho otras empresas antes, tenía unos fondos propios, ¿no? Pero luego hice una cosa, pensaba, hostia, ¿cómo vamos a hacer esto diferente? Porque es cierto que la otra empresa que tenía de telemedicina, allí tenía private equity, VCs, friends and family. Al final dediqué 80% de mi tiempo de gestión del accionario. Pensaba, no quiero esto. Quiero construir algo sostenible de largo plazo. Y entonces pensaba, ¿cómo hacer esto para que sea superar las distintas fases que vamos a ver? Entonces lo que hice al inicio, invitando a emprendedores que han hecho viajes antes para invertir un poco y además hacerlo lean. Entonces arrancamos, pero los dejé invertir más por la posibilidad que luego iban a poder incorporarse o que podían pero también porque están acostumbrados de evaluar el riesgo en cada fase. Entonces, yo creo que no hicimos ningún Excel con un forecast hasta el 3er año. Entonces, solo decimos, esta es la oportunidad, estos son los retos, este puede ser una muy buena inversión por estos motivos y tal, pero no sabemos, no tenemos ni idea de cómo va a ir. Y entonces, después... Bueno, pero tú tenías un track record. Hay que decir, sí. ¿no? Nos está escuchando muchos emprendedores que dicen, sí. Ya, yo lo hago y no me dan el dinero, ¿no? Tú tenías un track record de haber montado negocios grandes. Y además tenía un poco de dinero desde el inicio, pero también claro. Es cierto que
que una vez cuando lo has hecho un par de veces sabes las fases que tienes que afrontar. Mientras a veces no tienes elección, necesitas contar una historia que es invertible. En nuestro caso, creamos una historia para construir algo de largo plazo, porque al final, por mi parte, tengo una cosa muy clara de dónde quiero dedicar mi tiempo, ¿no? Soy malo en bastantes cosas y algunos tengo un cierto talento. Creo que tengo mucha experiencia en escalar negocios. Entonces, un criterio es que debería poder llegar a 100 millones de euros de facturación y que cuando empieza a coger volumen, que los grandes del mercado no pueden competir conmigo por algún motivo de cambio de paradigma del mercado. Es por eso que entró en esto, ¿no? Porque justo como hemos comentado, ¿no? Los bancos que es más infraestructura, ¿no? Y entonces, si tienes esto en mente desde el inicio, entonces cómo llegar a estos niveles es muy importante la estructura accionaria del inicio. Entonces tenía un grupo de emprendedores que metía el dinero, que daba la flexibilidad los primeros años para no tener un estrés de un inversor que ha metido dinero de terceros, que tiene otras prioridades porque tiene otro portafolio de empresas, depende cómo van ellos. Al final, inversores les importa más su empresa que la tuya. Y depende cómo va el resto de lo suyo, si ellos van levantando rondas, y si intentas evitar esto hasta un cierto punto, te da más libertad. Depende del inversor, hay que decir, ¿eh? O sea, esto que dices son inversores igual que bueno, no son tier one, ¿no? Gente con reputación y tal, ¿no? Pero dime un inversor que no... No, a ver, si a mí un inversor me añadiera presión de este tipo, porque no sé qué le ha pasado a su portfolio y tengo que vender o tienes que tomar X decisiones, para mí eso sería fatal. O sea, la reputación, creo, de este fondo sería mala. Sí, pero mira lo que está pasando. No, es verdad. En los techs, ¿no? Es decir... Ahora mismo es verdad que todo esto... Claro, ahora... Está volviendo los tiempos de lo que tú decías. Es un backfiring ahora, sí, ¿no? Sí. Has ido vendiendo a top line, levantar dinero a top line, y luego llega un momento donde, hostia, ahora tengo que centrarme de ganar dinero de repente. Luego tienes una cultura de empresa que no está acostumbrado a esto. Y luego los inversores, y ya lo he visto que ha pasado, que han hecho mega rondas, y ahora solo dicen... Estaban tranquilos porque tienen mucho dinero en la cuenta, pero luego el inversor que entra al último, que tiene preference shares, acciones preferentes, es decir, recuperan primero su dinero, dicen, quiero vender mi parte. ¿Por qué? Porque el resto de los activos que tienen el mismo problema. Es que ninguno está cerca de break-even. Es verdad, esto está pasando. Y entonces estás allí tú y tú quieres intentar salvar tu empresa, donde tú tienes tu fondo con tu portafolio, tienes la gente que ha invertido allí porque quieres levantar otra ronda a tu fondo. Y entonces hay que solo ser consciente, en mi experiencia, de que inversores tienen una visión de 3 a 5 años a menudo, mientras para construir algo de 100 millones requieres 10 años. No hay un match de timings. Y a veces no hay opciones, pero al menos mi humilde experiencia, hay que ser conscientes que en un momento dado, ¿en qué juego te metes? Entonces tú no te metiste en el juego de los VCs. En esta empresa, en los otros, he hecho muchas rondas, ¿no? He intentado evitar, pero no por ellos también, ¿no? Y porque hay mucha incertidumbre, pero también vi de que si podíamos evitarlo, podíamos quizás construir algo más duradero de largo plazo. Y entonces hemos ido eligiendo integrar socios que no son VCs, y no hay preference shares, hay solo common stocks para todos, pero diría que no es fácil, ¿eh? Hay que aguantar bastante. Hombre, compitiendo con Klarnas de la vida, que levantan billions. Claro, y perdieron $1 billón, creo que el año pasado, ¿no? Entero, ¿no? Y yo no diría que no es bueno levantar rondas, pues depende del producto que tienes y depende del apetito que tienes. Yo en esto tenía la visión, la ilusión, es realmente construir algo sostenible, duradero, y no tengo ninguna intención de vender en mucho tiempo. Porque lo que quiero porque es muy divertido esto. Y entonces, si tienes esta perspectiva, realmente no lo haces para querer venderlo en un par de años. Al menos... ¿Tienes socios
¿Empezaste Sí. tú con co-founders? Todos los demás negocios que he montado he empezado con co-founders. Justo empecé solo, pero en la constitución invité a un par de emprendedores que metía dinero. Pero Puro dinero, no están en la operativa, en la gestión. En el inicio no. Entonces, justo esta es la única que he montado desde el inicio, pero poco a poco se han integrado, ¿no? Algunos de los que invirtieron al inicio. Es que metí emprendedores muy potentes. 2 tíos que han metido 2 empresas en Nasdaq, 2 suecos. Joaquín Ferrer, que es el fundador de Grupo Entecom, que ahora es el director comercial. Está José Luis Ferrer, está es gente, sí, pero hay muchos emprendedores que han montado muchas cosas antes, ¿no? Algunos se han incorporado ahora en la empresa y no recuerdo. ¿Y en qué te ayudan? ¿En qué te ayuda que hayan montado otros negocios? ¿Te ayudan en algo? ¿Sabes lo que más que ayuda? Es que no pones ninguna presión en llevar un camino específico, porque saben que los riesgos que están en cada fase hay que estar un poco ver a dónde tira todo, ¿no? Y quizás inversores necesitan más, que es más previsible todo. Entonces, quizás si puede aportar algo a gente que es su primer startup, es relevante. Tienes que mojarte mucho más sobre el futuro cuando tienes inversores profesionales. Y ese mismo mojarte puede ser perjudicial para ti mismo. Y aquí tengo un modelo súper bueno, quizás lo único que puedo aportar también se llama el optimismo no informado. ¿Vale? El optimismo no informado es tú empiezas algo, empiezas a ver unos brotes de oportunidades. Y entonces te pones eufórico, porque somos emprendedores y necesitamos la euforía para un poco seguir tirando adelante. Más nos vale. Y entonces, en este momento de optimismo no informado, si levantas dinero, fichas gente con esta euforía, con demasiada poca información real, te va un batacazo. En 6 a 10, 12 meses. A veces no, ¿eh? Es un poco... Mi experiencia, hablo de mi experiencia, de mí mismo y tal, que es muy fácil sentir todo lo que puedes hacer y que empiezas a expresarlo. Yo mismo lo he hecho, pero en este sentido, si intentas evitar levantar dinero o levantar dinero en premisas con muy poca información, intentar fichar gente que prometes mucho, porque si lo haces, llegas al próximo punto, que es el pesimismo informado. Te das cuenta que no va a ser tan fácil, el modelo de negocio no va a ser tan rentable y los empleados van a sentir, hostia, me decías esto. Y los inversores, hostia, este tío no es de fiar. Entonces quedas en un bucle por haber ido con el optimismo no informado. Y después o bien necesitas ayuda, pero luego llega un muy buen punto. Es el punto del optimismo informado. Porque te has hecho un baño de realidad, ya ves claridad, encuentras el hueco y es el momento de fichar gente e inversores, porque estás informado. ¿Tú sabes es lo que pasa después? Vuelves al punto de optimismo no informado. Entonces hay que estar muy presente de este ciclo, es mi único consejo, entender tu propio viaje emocional en la hora de atraer socios y dinero, ¿no? Hay una componente emocional enorme en lo que estás diciendo. A ver, hay los 2 argumentos, ¿no? El argumento pro VC es cuando has encontrado brotes verdes y has visto una oportunidad y no la aprovechas y hay alguien en el mercado que sí lo hace, te puede dejar en una cuneta. No te ha pasado a ti, pero hay otros que sí, ¿no? O sea, pasa de todo, ¿eh? Pasa que levantan dinero en algo que luego no es la oportunidad que pensaban, entonces mueren, y también al revés, ¿no? No, pero te digo, Bernal, me he arrepentido muchas veces de sentir, hostia, pero vamos tan lean y tampoco, como tú dices, ¿no? La competencia invirtiendo millones cada mes y nosotros vamos más orgánicos, ¿no? Y entonces, hostia, están ganando estos clientes por su marketing y sientes, a lo mejor, hostia, tenemos que hacerlo nosotros también, ¿no? Y a veces, por más suerte que otra cosa, no lo hemos hecho. Y entonces, porque luego toda esta inversión que haces en tal, yo creo que se pierde algo. Yo creo que la empresa hubiera estado en más facturación, invertir más en unos, pero luego es un trade-off. Y para mí, al menos, me ayuda a pensar que es un maratón, no es un sprint. ¿Y cuál ha sido la evolución en facturación en los 10 años de Secura?
Bueno, ese es el noveno año. Yo creo que tenemos un KGR, un crecimiento de 66% en promedio en los últimos años. Este año crecemos... ahora un compound hasta ahora son 40%, tenemos muchos proyectos nuevos y yo diría que acabaremos 50% este año, haremos 50% el año que viene seguro. ¿Y cuánto es en números? ¿Puedes compartir? Sí, ahora mismo estamos estamos en el último mes, yo creo que estamos en un run rate de 60 millones ahora. Vale. Este año el forecast es de 52, estamos 10% por encima, ¿no? Muy bien. Y, en 2021 tenéis una nota de prensa que decía que facturabais 40 millones. En 2020, el año pasado facturamos 40 millones. Vale. O sea, 40... 40, os vais a ir a 60. Yo creo que el presupuesto era 52, pero yo creo que tiramos a 60 este año, sí. Son 50%. Sí. Y esto te vas acercando al 100, que es tu objetivo. Es mi objetivo. ¿Y luego qué? Es que he tenido esto, no, es divertido, ¿eh? Porque a veces es bueno visualizar, porque te digo, ¿no? Empezando esto, tengo, hostia, qué chulo hacerlo de 100, ¿no? De tal, ahora está bastante cerca, ¿no? Y más cuando lo has hecho de forma eficiente en capital, sí. ¿No? No has perdido la camisa duro, por el camino. No, es duro. ¿Eh? Además, tienes un negocio como la nuestro que necesitas dinero de terceros para prestar, porque lo más que creces, más dinero necesitas. O sea, esta era la ecuación que me enteré, hostia, este va a ser un negocio, porque cuando nosotros prestamos dinero, no podemos hacerlo del capital. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Exacto. ¿Cómo funciona este proceso? ¿De dónde sacas el dinero? Sí, entonces, del balance no es. No, al inicio de los primeros años necesitas recurrir casi al balance o hacer algún instrumento que te sale muy caro, porque es que nadie presta dinero de prestar a startups, ni los fondos de deuda. El mínimo que suelen tener son 50 millones. Entonces tienes que ir tirando allí. Desapareció, creo que la competencia local que teníamos. A Plasma se vendió a un banco, otro se vendió a Banco Sabadell, y luego el tercero se llamaba Paga Más Tarde, se vendió a otro por este tema, es que no tenía dinero de prestar, ¿no? Y es porque tenía un modelo de TAE bajo, entonces no era sostenible el modelo de negocio. Allí la verdad que lo hemos hecho bastante bien esta parte, y tenemos algunos fondos, justo por tener emprendedores, metíamos como un fondo. También con emprendedores, ¿eh? Sí, los mismos que invirtieron en la empresa, puesto que era gente emprendedores de serie que tenía un poco de dinero, nos daba, hicimos como un vehículo de financiación que estaba sosteniendo la empresa los primeros años, ¿no? Y luego, cuando creció la necesidad, porque ahora es bastante alto el volumen, entonces entró en un fondo, realmente en un hedge fund británico, que se llama Chanavari, con 200 millones de euros. Veo en Crunchbase que levantasteis el año pasado 150 millones de euros, no sé, lo ponen en Crunchbase. Es otro, porque ese Chanavari hace 2-3 años. El año pasado llegamos a un acuerdo con Citibank de 150 millones. Vale. Entonces ahora tenemos Citibank, Chanavari, y nos cubren muchos mercados y tienen casi fondos ilimitados, ¿no? Entonces, cómo funciona esto es, si yo presto 1.000 euros a alguien, lo que se llama senior debt, a este préstamo de los 100 me da Citibank 700, ¿vale? Damos 100 euros. ¿No? De 100 euros, Citibank da 70. Vale. Luego se llama mezzanine, que es más caro porque hay más riesgo, que está entre 70 y 95%. Es menos senior. Es menos senior, que se llama mezzanine. Mezzanine es un tipo de deuda. Es un tipo de deuda que es por encima del tal. Vale. Y entonces este trozo cubre el hedge fund. El interés es más caro. Para decirte el coste por ejemplo, de Citi puede ser 2% y medio, 3%. Vale. Más. Y luego sube, según. Claro, si luego prestáis al 70, es un muy buen negocio. Sí, y luego tienes los últimos 5%, o depende del sector, 5-10%, tengo que cubrir con capital propio. ¿Ah, sí? Porque es un tema en todo el sector financiero. El que presta el dinero tiene que cubrir una parte con capital propio. Y es en esta parte que nosotros somos en beneficio de este 2017.
Entonces, pero necesitamos dinero de todos modos por cubrir lo que se llama junior debt. O sea, esto es balance. Este es balance. Imagínate que tienes un préstamo de 100 euros, 70 viene de un prestamista senior. Hasta 95% llega de un prestamista mezzanine. Y los últimos 5-10% lo tengo que cubrir yo, de mi balance y de mi propio fondo. ¿Y estos 70 euros están asociados a este cliente final concreto? ¿O la empresa responde? No, está vinculado al mismo préstamo. Entonces, es como hay un vehículo, un vehículo que se llama funding, que este vehículo es el que tiene los derechos de cobro del individuo. De cada préstamo, ¿no? Esa es la forma como funciona todo el mundo esto, ¿no? Y entonces, o sea, si un individuo impaga, tú no le tienes que pagar con el dinero de otro, con el dinero de la empresa a Citibank. No, entonces, cómo funciona es que yo tengo que recomprar los préstamos. Se llama NPL, Non-Performing Loans. Esto, si llega a un cierto nivel, lo tengo que recomprar como empresa para que los fondos estos de senior debt y tal queden intactos. Porque si hago esto, el coste financiero baja. Entonces, es muy importante el ecosistema que tienes detrás. Aquí sí que hay que hacer el Excel, ¿eh? Sí, aquí hay que hacer. Esto tienes que hacer el Excel. No, pero y te digo, imagínate los due diligence, lo que hay que pasar, porque somos buenos en riesgo, y la cantidad de volumen que tenemos, y cómo controlar esto y gestionar el riesgo. Este es básico, porque estamos hablando ahora de los bancos. Citibank es el segundo banco más grande del mundo, entonces necesitan que funcione, necesitan un policy ESG de environmental audits cada mes. Es muy amplio, ¿no? Y entiendo que la mora a veces pasa que no es del 100%, o sea, igual pueden pagar el 50%, y entonces cuando tiene sentido tener este ranking de seniority de deuda. Sí, o si falla alguien, ¿no? O hay fraude o lo que sea, estos préstamos entonces se sustituye con uno que paga. Entonces, siempre la cartera que tienen estos es sano. Vale. Es bastante complejo, hay mucha ingeniería para mantener el coste financiero. Y quizás aquí hemos tenido un poco de sinceramente, más suerte que otra cosa, porque puesto que el dinero ha sido tan barato tantos años, había muchos competidores que han ido al mercado a los comercios con costes muy bajos del servicio, porque ellos tenían un coste muy bajo, porque el capital era barato, pero con la inflación y tal, de repente es 4 o 5 veces más caro. Entonces están allí con portafolios enormes de clientes y todos están en pérdidas, porque han vendido un servicio que no tiene economía a nivel unidad, unit economics. Y por la inflación. Y nosotros, puesto que siempre vivíamos de una forma lean, aguantando 10% de coste de interés, el modelo nuestro aguantaba esto. Entonces, tenemos un poco de suerte, porque si hubiese sido el dinero gratuito y sin cobrar por el servicio dando en este segmento, era difícil de competir. Pero ahora competimos en una forma sana. Hombre, si tenéis un acuerdo con Citibank de que le pagáis al 2%, ¿esto es un acuerdo a largo plazo o es un acuerdo, porque claro, con la inflación? Largo plazo. No, sí, hay unos mecanismos que ajustan con la inflación también. Vale, porque si no el negocio cada vez es mejor, ¿no? Sí. Oye, has dicho que cuando llegues a 100 millones, ¿qué? Yo creo que este es cuando arranqué, ¿no? Es que tenía esta ilusión, ¿no? de llevarlo en una primera etapa. Lo que también me apetecería hacer es a ver si podemos llegar a hacer un IPO de la empresa en 3 a 4 años. Y ¿En dónde? Sin capital riesgo. Es decir, llegar hasta allí justo antes del pre-IPO, ¿no? Y luego, a lo mejor vender una parte de la empresa en float en la bolsa y mantener el control. Y seguir. Este es el para nunca meternos en un lío con intentar mantener el control. ¿Por qué harías eso? ¿No? Bueno, hay que dar un poco de liquidez, ¿no? A los que han invertido dinero. Para los socios que te han acompañado, trabajadores. Sí, ¿no? claro. Y además, si estamos de camino de ser una marca más reconocida
Y entonces también a nivel ser una empresa pública va a ser muy complejo, es mucho más complejo todo, además en el sector financiero, el reporte regulatorio. Por eso, digo, ¿cuál es el incentivo? Sí, sí, pero por mí no me gustaría vender la empresa, pero hay que dar un poco de salida. Entonces, esta es una forma y además da más acceso si queremos seguir creciendo a más mercados, ¿no? ¿Y en qué mercado saldrías? ¿En qué bolsa? No tengo ni idea. Es que a veces, como tenías el primer día una idea de 100, ahora me has preguntado ahora qué, ¿no? Ahora esto, no sé exactamente cómo o se va a ocurrir, pero es algo que me gustaría vivir, ¿no? Hacer una empresa. Ahora te viene Citibank, te llama y te dice, oye, te compro la empresa. 300 millones de euros, cash, upfront, me la quedo. ¿Qué haces? Pero es muy poco, bueno, esto. No soy Citibank, ¿eh? Sí. No, es... No, 300 no. No, el tema es que, como sabes y como tú seguro has vivido, ¿no? Este tipo de discusiones aparecen bastante frecuente, que viene gente que quiere comprar las empresas, ¿no? Y no necesito venderlo. Y no es decir... La gente que tenemos en una gran parte de esta empresa, la verdad que tenemos ilusión de construir algo. Entonces, no me pasa por la cabeza. Es que, ¿qué voy a hacer? Entonces, recaudar el dinero, si vendemos esto por 2.000 millones y después... o sea, por 2.000 millones sí, ¿no? 2.000 millones, a lo mejor me pensaría. Lo has dicho así como un número al azar, pero sí. Oye, y ya voy acabando, ¿eh? Sí. Pero una cosa que me interesa mucho es, tú has vivido emprender con socios y emprender solo. Uh-huh. Yo diría que es decir, he constituido esta empresa última solo. Los demás casi he arrancado con... Pero no estaban en el día a día, los otros. No, pero muy rápido. Es decir, una vez cuando empezamos, invité a gente que luego se convirtió a socios. Entonces, no siento que yo he arrancado esta empresa. Somos varios y yo diría que hay seguro 8 personas que se sienten fundadores. Pero si dices que justo cómo nació esto, no nació como los demás, alguien pensando que vamos a hacer esto. Justo empezó, pero luego constituyéndolo, yo no me veo como el fundador de esta empresa solo. Yo veo que somos 8. Que desde ¿Pero tú tienes más del 50% de la empresa fundacional? Sí, cuando fundamos la empresa Sí. tenía más de 80 incluso. Ahora es mucho menos, ¿no? Ahora te estoy diluyendo. Y si comparas las dos experiencias de tener un socio más o menos a la par en el cap table versus ser tú el mayoritario. Aquí mi experiencia, si puedo aportar algo a la comunidad, ¿no? Yo diría que es muy fácil querer arrancar un negocio con tu mejor amigo o el tío que de estudios, ¿no? O alguien que es mi que caso, tienes... No, en mi caso también. Y muchas cosas muchas veces pueden salir fenomenal, pero lo que hay que tener en cuenta, además si eres más joven, 25, 30 o por ahí, cambia mucho la vida. Encuentras una novia, quieres cambiar el sitio, cambias tus prioridades. Entonces es importante establecer muy bien las reglas de juego entre los socios para evitar fricciones al futuro. Porque es poco probable que todos aguantarán en lo que acabo de ver en muchos sitios. Acaban mal. Sí, claro, es la primera razón de mortalidad, ¿eh? Sí, exacto. Y aquí creo que con la experiencia que tú seguro tienes también, es formalizar, aunque no sientes al inicio, porque sois muy amigos, mucha ilusión, formalizar exactamente lo que va a pasar si alguien quiere hacer qué cosa, porque este va a salvar la relación a largo plazo, porque si no pierdes la relación. Yo he perdido 2 relaciones en este camino por esos motivos. ¿Ah, sí? Entonces, en los anteriores negocios. Sí, sin querer, pero simplemente por no tener claro las reglas de juego. No culpa de nadie, ¿eh? Por la presión, por sistemas, por cambios de prioridades en la vida, por lo que sea, ¿no? Pero quizás es
un takeaway, ¿no? Intentar dedicar este pequeño tiempo a hacerlo bien, las reglas de juego temprano. Porque también hay que tener en cuenta que si tú metes un CTO que es un muy buen amigo, porque en empresas pasas muchas fases. La primera fase es tener una idea, empezar a crear un prototipo. Y es un tipo de talento. El otro talento es, vale, ¿y cuánto voy a cobrar por este servicio? Y luego ir a clientes. Y luego con estos clientes, para que sea sostenible, les aporta valor. Y luego de repente tienes que empezar a meter gente. Y entonces cuando metes a esta gente, tienes otro talento, de atraer el talento senior. Y luego esta capa de talento tiene que atraer otra capa. Entonces hay muchas fases y la probabilidad que los dos socios sobrevivan todas las etapas. Van a sobrevivir estas etapas, porque creo que 0.04% de las empresas llega a 100 millones y el motivo es este, ¿no? Que es complejo. Y relaciones, me decía, me fue a MIT 3 años en un curso de tal, decía, si eres una persona, hay una vía de hacer las cosas. Si son 2, es el doble. Hay 2 maneras de hacerlo. Son 3, hay 9 combinaciones de días, si son 4, hay 16. Es por eso que 80% de las empresas no pasa a 30 personas, porque es complejo la gestión de gente. Sí, pero fíjate que la estadística de las empresas con múltiples founders es mucho mejor que los founders solos. Sí. ¿No? Porque pues pueden tener la resiliencia de decir, cuando uno falla, el otro sigue. ¿eh? Estoy de acuerdo. Además, para inversores es bueno que hay varias personas, porque si son uno, entonces si pasa algo con ¿qué hago? ¿No? Entonces, solo para claro, entonces yo no veo que Secura está arrancado de mí, porque era muy, muy rápido, varios en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos un equipo desde el inicio interesados, ¿no? ¿Y el equipo de talento, el equipo ejecutivo, cómo ha evolucionado en las distintas etapas en estos 9 años? ¿Es más homegrown? ¿Es gente que ha crecido? ¿O has ido a buscar ejecutivos fuera? Yo creo que es una combinación. No para aburriros mucho, pero también es un tema que pensaba arrancando esto, puesto que había arrancado varias otras empresas antes, es cómo escalar este negocio para poder, porque siempre llegas a un punto donde falta capacidad de gestión cuando creces. Entonces pensaba, es que no quiero esto. Entonces miraba un modelo en Estados Unidos que se llama Holacracy, que es un modelo de gestión que no hay C-level, no hay un equipo de management. Pero entonces Secura ahora desde hace 7 años está organizado sin equipo de management. Hay como círculos y cada círculo tiene su visión y misión. Y luego tenemos un alignment board que se ve cada trimestre, que vienen representantes, yo creo que el último éramos 22. Y ahí se pone todo en la escena y decidimos juntos los OKRs. ¿Cuánta gente hay en la empresa? ¿En total? 300. Y entonces ahí decidimos juntos el camino para el próximo trimestre. Todo el mundo vuelve a los equipos, forman sus OKRs, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, el riesgo tiene una mora mínima de esto, max, y luego es su visión. Y luego entonces hay esos objetivos globales que todos siguen. Pero no estamos intentando controlar que la gente sigue porque lo que aprendí es que podemos construir un entorno donde podemos atraer emprendedores en lugar de ejecutores. Sentía que podíamos ir más lejos. Y entonces, pero para hacer esto, es que nadie que han hecho cosas va a integrarse en una empresa y reportar a mí, a nadie. O sea, no hay jerarquía en Secura. ¿Quién reporta a ti? ¿22 personas? Todos reportan al negocio. Entonces, muchas veces cuando la gente entra, me pregunta, vale, ¿cuándo vamos a hacer el one-to-one? No lo vamos a hacer. No hay one-on-one. Si tú necesitas un one-to-one, quizás no es yo que te pueda aportar. Lo que estoy intentando conseguir es un ecosistema de talento que quiere llegar al fondo de su talento para construir algo. Y el control es opuesto a esto. Si pones control, pierdes esta sensación, ¿no? Entonces hay que, en muchos all hands ni aparezco. Entonces yo creo que la más ilusión que me da es el ecosistema que estamos construyendo a nivel de para la gente y el tipo de talento que está entrando, porque cada uno va tirando un poco a lo suyo. Es cierto,
hay desventajas enormes, porque no ¿Coordinación? hay coordinación, control. Pero si pones el balance, al menos hasta el momento, la libertad de construir y que realmente no empiezas a tener una empresa donde hay capas que hacen presentaciones de PowerPoint y justificar su cosa, porque lo mínimo que tienes que reportar a un jefe lo que has hecho, haces lo que te permite seguir tu posición o escalar. Pero si no hace falta hacer ningún informe a nadie, pero tienes que realmente producir valor, es un poco, puede ser un poco ingenio desde fuera, pero realmente yo lo veo como la forma de organizar empresas de alto crecimiento en el futuro, porque entonces construyes silos potentes, hay una complicidad de un objetivo común que está muy claro, y luego cada área crezca en la forma que vea el que es el business owner de las distintas áreas. Es complicadísimo lo que estás diciendo. O sea, 22 personas peers por debajo tuyo, coordinarse entre ellos. O sea, lo veo y al final un silo es arbitrario, es un constructo humano que tú has dicho, esto es un negocio, toma, tuyo. Sí. ¿No? Pero igual se pisa con el del lado. Sí. ¿Cómo se resuelve este conflicto en el día a día? Bueno, sí. que esto podría ser una conversación de horas. No, esto es una conversación de horas. Es que me encanta eso también, ¿no? Y no es perfecto. Hay seguro mucha gente se pierde también cuando entra, ¿no? Pero yo creo que lo que veo el resultado. Eso es lo más importante. Veo un resultado de un entorno muy colaborativo. Colaborativo. Sí, muy colaborativo entre muchos círculos y una actitud muy positiva a nivel de teníamos un caso de una empresa de formación que iba a la quiebra y tenemos casi 1 millón de euros ahí expuestos. Y este era un martes, creo, un lunes o martes. Y entonces, desde el equipo de riesgo, levantaron la mano, tenemos que hacer algo. Porque la empresa cerró la atención del cliente en su página. Eso significa que nosotros tenemos que devolver el dinero a todos. Porque si el servicio está interrumpido, yo soy responsable, como el que de los pagos, ¿no? Entonces, en un día, la persona de Customer Care habló con ellos, los fundadores, se pusieron en el coche, que vinieron a nuestra oficina. La persona legal empezaba a gestionar unas demandas que tenían los consumidores a esta empresa. Abrieron el mismo día la atención del cliente. Nosotros absorbíamos la atención del cliente de esta empresa, yo creo que el mismo día. Y realmente, al final, no pedíamos ni un euro en esto. Y lo mejor de todo es el jueves teníamos una reunión de un risk board y es cuando contaron esto. Es que ni me habían dicho nada. Tía. Y ni porque solo cogían la... O sea, tú estás en la playa, básicamente. Estoy en la playa. Vimos sitios, hay que disfrutar la vida, ¿no? No, pero realmente para mí era, si quiero, no, pero una señal que funciona, que nadie sentía que tenías que escalarlo a nadie, porque tenían en mano las herramientas de resolverlo, ¿no? Entonces, una colaboración muy intensa entre legal, debt collection, entre customer care, y iban coordinándose, hablando, y no ni sentían que tenían que pedir qué hacemos de nadie, ¿no? Entonces, hay otras situaciones no tan buenas, pero en general... Siempre contamos las buenas, está sí. claro. Oye, para acabar, ¿nos puedes recomendar un founder o alguien que te haya inspirado, que sea una referencia para ti, de quien hayas aprendido? Yo diría alguien de aquí en general. No, puede ser de cualquier sitio que a ti te haya influido, te haya sido una inspiración. Yo creo que de alguna forma es una respuesta un poco aburrida, sinceramente, pero creo que lo he hecho bien. También en una época difícil, ¿no? El Richard Branson, con todos sus verticales que abrió, además en una época donde el capital riesgo era mínimo, ¿no? Yo creo que había muchos emprendedores en épocas anteriores que había tanto acceso a dinero como ahora, una capa allí, que lograron mantener el control de sus negocios, invirtiendo, creciendo, sin mucho y construyendo grandes marcas y manteniendo una actitud muy positiva, ¿no?
como a la sociedad, ¿no? Yo diría que quizás Richard Branson me parece un buen ejemplo. ¿Pero tú lees libros de negocio? Para serte sincero, o podcast o cosas de estas. Bastante poco ahora. Poco, ¿no? Ha habido épocas, ¿no? Épocas donde he leído mucho de budismo, de crecimiento personal. Otros de modelos de tal. Pero es cierto que he vivido muy intenso como la vida de emprendedor. Yo creo que cuando tenía 27 años ya tenía 9 empresas a la vez. Entonces, y si vives tan intenso, es decir, necesitas del descanso. Estoy más intentando buscar el equilibrio, ¿no? En buscar libros de equilibrio, porque mi cerebro, con muchos emprendedores, vamos demasiado forzado, ¿no? Oye, David, pues yo haría otro podcast con tus anteriores experiencias, pero ya nos quedamos sin tiempo, lo dejamos para el futuro. Muchísimas gracias por contarnos la experiencia de Secura, increíble. Vale. Y te iremos siguiendo. Gracias. Muy bien, hasta la semana que viene. Venga. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!